Bueno, Santiago, ¿cómo se puede llegar a ser candidato a rector de la Universidad de Oviedo? Mucho trabajo, supongo, con mucho esfuerzo y con mucho tiempo, ¿no? Sí, yo diría que es una larga historia, ¿no? Como hablábamos un poco antes cuando nos encontramos antes de la entrevista, tenemos 60 años los dos, ¿no? Y, exactamente. Bueno, y desde entonces, pues claro, eso supone que en mi caso son 35 años en la universidad como profesor. Y bueno, recuerdas un poco los primeros pasos, ¿no? Porque, bueno, partiendo de una persona que como también tú sabes muy bien, pues antes las cosas no eran como ahora, estudiar no era tan fácil, ¿no? Vivíamos en un pueblo, no es lo mismo que vivir en una ciudad, Avilés o Oviedo, ¿no? Entonces eso causa, bueno, pues algunas dificultades y nunca crees que vas a poder competir con otras personas que te parecen inalcanzables, ¿no? Entonces cuando acabé la carrera en el 80, hice la carrera de químicas y los profesores que estaban en el departamento en ese momento, pues recuerdo que estaba haciendo las milicias universitarias en Pontevedra, en Figueiredo, ¿no? Y me llamaron y me dijeron, bueno, hay una plaza de profesor ayudante, lo que antes llamaban penenes, ¿no? Profesores no numerarios. Entonces me dijeron, bueno, nos hemos puesto de acuerdo los dos catedráticos, Lorenzo Puello y Fermín Gómez Beltrán, que fallecieron los dos, unas excelentes profesores y grandes personas, y me dijeron, bueno, pues hemos pensado que vamos a proponerte a ti para que tengas esa plaza. Y entonces ahí empieza la historia, ¿no? Empieza la historia de una, digamos, actividad continua en la universidad, donde vas cubriendo todas las etapas. Haces una tesis doctoral, haces un postdoc, que lo hice en Holanda, en Nimega. Bueno, ahí te encuentras con las primeras dificultades. Bueno, el idioma no es igual que el asturiano. Entonces, bueno, eso se va superando, ¿no? Y vas entrando un poco en el mundo, con las sorpresas de una sociedad mucho más avanzada. Y ahora da gusto ver que nosotros hemos alcanzado esos niveles aquí en España, ¿eh? En aquel momento Ámsterdam era una ciudad que para nosotros no se podía comparar con Oviedo o con Gijón, era otro mundo, ¿no? Sin duda. Y ahora voy a Ámsterdam, que fui hace poco, y resulta que yo creo que Oviedo está mejor, bastante mejor, a un nivel bastante mejor que eso. Bueno, entonces hice mi postdoc y luego ya, pues en el 88 conseguí una plaza de profesor titular. Seguí trabajando y siempre en el mundo de la química. Siempre en el mundo de la química y además de la química física, ¿no? Es decir, que es un poco el estudio de la estructura molecular, de las reacciones. Cuántica, esa famosa cuántica. Algo de cuántica también, ¿no? Algo de cálculos moleculares, de utilizar mucho los ordenadores, ese tipo de estudios, y colaborando con mucha gente, aumentan las colaboraciones en el mundo. Y luego en la primera convocatoria de habilitaciones nacionales, pues tuve la suerte de sacar una plaza y entonces, pues uno de las 8 personas, me parece, que sacaron la plaza de química física en toda España. Y ya ahí alcancé el máximo, ¿no? Porque tienes que ser catedrático para presentarte a rector, ¿no? O sea, no puedes ser un profesor de una categoría, tienes que tener, eso es lo que dicen los estatutos de la universidad, tener la máxima categoría, y eso lo conseguí en 2005. Me habilité en 2003 y luego hice la prueba aquí en 2005. Y entonces, pues, hay mucha gente que hizo esta carrera pero que no tiene ningún interés en tener ninguna responsabilidad en la universidad. Pero yo siempre tuve ese interés. Yo fui enseguida que digamos, comencé mis actividades como profesor, pues fui secretario del departamento pronto y luego fui vicedecano de la facultad 10 años. O sea, que te interesó la enseñanza, digamos, ¿no? Y me enseñó un poco la gestión, ¿no? El querer manejar la universidad, ver un poco cómo se podía cambiar la universidad. Y entonces todo eso pues te lleva a plantearte. Fui en 2008 a 2012 fui vicerrector de investigación con el actual rector, el que lo deja ahora, Vicente Gotor. Y entonces eso, digamos que me planteé siempre la posibilidad de poder cambiar las cosas, de que tengo una visión general de la universidad, veo cómo son las universidades del mundo y me parece que es una pena que nosotros no cambiemos, no adoptemos sistemas de trabajo nuevos, no estemos más internacionalizados. Pero no solo eso, Santiago, sino que vamos separándonos cada vez más. Sí. Todo el mundo habla
de la falta tremenda de calidad, de que hay el bajón que ha dado la Universidad Española, de aquella universidad de los años 30 tan mundialmente famosa y admirada, y ahora es terrible. ¿A qué se debe? Ya que tú estás en el meollo de la cuestión. Dos cosas a la vez. Dos cosas, ¿no? ¿A qué se debe y qué necesita la universidad para modernizarse y ponerse... Aparte de dinero. El dinero sí, la clave. Te ha caído. Bueno, yo creo que dinero también, ¿eh? Sin dinero prácticamente no hacemos nada. Si nos comparamos en los niveles de financiación, por ejemplo, concretamente en España, podemos incluso encontrar muchas diferencias. La Universidad de Cantabria es aproximadamente la mitad en volumen de que la Universidad de Asturias. Y la financiación pues puede ser seguramente más del 80% de la financiación de la Universidad Asturiana. Como siempre, por lo tanto, la Asturiana es una universidad lo último en la cola, somos los últimos de la cola en todos los Pero no voy a, digamos, a decir eso que es tan fácil. Es decir, si tuviéramos más financiación, seguramente que lo haríamos mejor, ¿no? Pero seguramente que sí, que es importante que tengamos más financiación. Medios, pero nos falta pues mucho de organización, ¿no? Nos falta mucho de planificación, nos falta mucho de tener digamos, objetivo común con el gobierno del Principado de Asturias, estar alineados con el Principado y con las empresas. Eso nos falta mucho, eso es algo que básico, no tenemos. Es básico. Y eso es básico, eso es importantísimo, mucho más importante. ¿Y cómo no se hace, Santiago? Lo ves desde fuera tan fácil, ¿cómo no se hace? Pues que ¿somos la culpa de los políticos como siempre? ¿O qué? Yo creo que sí, los políticos no son buenos. La verdad es que... ¿Los profesores si lo sois? No, tampoco. Entiendo que esa conexión tiene que hacerse si las dos partes tienen el interés, ¿no? Que el que lo tenga una parte no vale. Por eso, una de las cosas que yo planteo en el programa electoral es justamente eso, que la universidad debería tener una interlocución con un calendario marcado, quizá cada 2 meses. Y absolutamente estricta y que se cumplan los compromisos. Con el gobierno del Principado de Asturias. Y esa interlocución no es solo necesitamos más recursos, porque eso ya se hace de vez en cuando. Necesitamos más recursos, pues el gobierno del Principado de Asturias va a decir, bueno, yo tengo mucho que atender. ¿Es más falta de interés entonces? Es falta de que la universidad tiene que ser capaz de demostrar que lo que hacemos es realmente importante. Y yo estoy seguro que lo podemos demostrar porque lo es. Yo sé que lo es. El caso de Tin y el equipo de No. Claro, ese es un caso que salta cada día porque es extraordinario, ¿no? Es un caso extraordinario. No es un problema de medios, porque lo que hace es un problema de talentos. Es un problema de... Pero medios también. Pero lo hace, pues otra gente podría hacer. Sí, pero hay cosas... déjame terminar. Hay cosas que son, digamos, mucho más... que las hacemos cada día y que no salen a la prensa, ¿no? Si nosotros pensamos los profesionales que saca la universidad, prácticamente todos los profesionales cualificados, todas las personas de éxito en el Principado de Asturias salieron de la universidad. Claro. Y eso no se valora, parece que es una cosa que natural. Tiene que surgir ahí, es natural, no es tan natural. Hacer una buena plantilla de profesores, por ejemplo, de humanidades, que no todas las universidades tienen y que la Universidad de Oviedo tiene, es algo que es impensable fuera de la universidad y sin esa trayectoria. Incluso con poca financiación, la universidad está produciendo una cantidad de beneficios a la sociedad asturiana tremenda. Pero ¿qué pasa? Que eso no trasciende. ¿Qué trasciende? Pues trasciende que a lo mejor nuestros estudiantes no encuentran empleo. A lo mejor trasciende que en algunas carreras pues tenemos pocos alumnos, o hay demasiados profesores, o el sistema funcionarial pues resulta que no siempre es el mejor sistema. El control, la producción, digamos, por persona, aunque la promedio sea aceptable por persona, a lo mejor falla. Entonces nosotros tenemos que demostrar a la sociedad asturiana que nosotros somos indispensables y además que somos rentables, porque cuando hablábamos ahora decíamos, bueno, ¿qué pasa con la universidad que no destaca, no? Sí. Pero la universidad es muy rentable. Si pensáis en cualquier otra institución, digamos, que produzca lo que produce la universidad y tenéis que poner el dinero encima de la mesa, veréis que os cuesta bastante más, le cuesta más al Principado de Asturias. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es tener los recursos necesarios
para que todo ese material humano, todos esos recursos humanos que tiene la universidad y que se forjaron a lo largo de los años, a lo largo de muchos años, ¿no? A lo largo de una tradición que va pasando de maestros a discípulos, a través de los años, pues, digamos, ese material humano tenemos que darle los recursos para que trabaje. Lo que no podemos tener es una universidad que pague a las personas, que les pague unos sueldos razonables, porque en la universidad los profesores, los sueldos que cobramos son razonables. Y más en esta época, ¿no? Pero son sueldos razonables que nos sirven para vivir bien. Pero a veces con esos sueldos no tenemos los recursos para producir aquello que tenemos que producir. Por ejemplo, no tenemos un ordenador actualizado o no tenemos el acceso a unos recursos de bibliografía. Terrible. O no tenemos un dinero para unos becarios que podríamos estar, podrían estar haciendo tesis doctorales o podrían estar en algunos, hay muchos. Carlos López Otín tiene muchos becarios y muy buenos, los mejores, ¿no? Y desde luego es un caso de éxito en la universidad y muy importante, hay que mantener y hay que mimar. Pero hay personas, por ejemplo, en áreas de derecho, en áreas de humanidades, en áreas jurídico-sociales, que no tienen la posibilidad de acceder a un becario para que trabaje para dirigir una tesis doctoral. Perdón, Santiago, tengo unas cuantas preguntas porque ya quedan unos 20 minutos. Bueno, yo decía que iba a ser mucho tiempo. No pasa tiempo. ¿Cuál puede ser el papel de la universidad, ya que estamos hablando de todas estas cosas ahora mismo, ¿no? Que dices que ya es rentable para el desarrollo de Asturias? Pues el papel de la universidad está un poco en lo que decía antes, de alinearse con las empresas para producir a los profesionales que necesita Asturias. Muchas veces producimos sin realmente tener una visión estratégica de hacia dónde va Asturias. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en sistemas como el suizo, que son sistemas en los que nos debemos mirar, es cierto que Suiza tiene unos recursos tremendos, ¿no? El dinero de medio mundo está en Suiza. Por lo tanto, nosotros no podemos llegar ahí tan fácilmente, pero sí podemos copiar sus métodos, ¿no? Entonces, el gobierno suizo, digamos que traza las estrategias ya desde los alumnos, desde las edades más jóvenes, tienen una estrategia de hacia dónde van. Es decir, por dónde vamos a orientar a nuestros estudiantes en función de aquello que nosotros queremos potenciar en nuestro país. Entonces, lo que ocurre, las decisiones se toman siempre estando el gobierno presente, ¿no? Y por lo tanto la universidad tendrá su autonomía, pero las líneas estratégicas están trazadas con el gobierno y se financia aquello que está alineado con los planes de desarrollo que tienen los países, ¿no? En este caso la comunidad nuestra. Entonces yo creo que lo que nos falta es justamente eso, que exista esa conexión y que las empresas tengan una colaboración estable y existan foros de discusión tanto a nivel empresarial como a nivel, digamos institucional, ¿no? Que es el que traza un poco, el que distribuye los recursos públicos, de forma que los proyectos siempre involucren a las entidades públicas de educación, en este caso la educación superior, que sería la universidad, su capacidad de desarrollar investigación e innovación, y que eso se haga en función de unos resultados que se esperan, ¿no? Para que la comunidad pues genere riqueza en unas determinadas áreas que son importantes. Por ejemplo, si decidimos que aquí es el acero o es la energía o son los nuevos materiales, pues los tenemos que alinear por ahí y tenemos que formar personas que sean capaces de sacar eso adelante. Esa es un poco la idea. Bueno, hablamos de los becarios, de uno y otro. ¿Qué ideas tienes tú? Y cuéntanoslo aquí, para que te escuchen todos los estudiantes, para mejorar los estudiantes en la universidad. Porque, bueno, todos tienen sus problemas, para arriba, para abajo, ¿no? Sí. Yo creo que es importante que los estudiantes se sientan parte de la universidad, ¿no? Eso es un poco... yo creo que ahora mismo la universidad está convirtiéndose, al menos en Asturias, ¿no?, en una especie de centro donde tú vas a recibir una educación y al final vas a tener un título y luego te vas a olvidar de ella, ¿no? Casi no vives en la universidad. Entonces lo que tenemos que hacer es, lo primero, que los estudiantes tengan una información y una garantía del nivel básico que van a recibir de estudios. Es decir, que si ellos, esto es anecdótico, pero no se puede permitir que nosotros cobremos una matrícula a unos estudiantes
aunque parcialmente está subvencionada con fondos públicos, lo sabemos, ¿no? Y luego tengan unas condiciones ambientales en sus clases que son insoportables, es decir, que tengan frío, ¿no? Eso no se puede permitir en una institución, ¿no? Después tenemos que hacer que los estudiantes también colaboren en ciertas tareas, como los hacen en las universidades americanas, ¿no? Que los estudiantes realmente colaboren en tareas de organización, por ejemplo, de bibliotecas, espacios de convivencia, bibliotecas y salas de estudio donde ellos puedan llevar a cabo sus trabajos pues los trabajos que tengan que hacer en equipo, etcétera, en sus asignaturas, y asegurarles digamos, ese nivel de servicio que por debajo del cual no podemos bajar, ¿no? Y después hacer que un universitario que entra en la Universidad de Oviedo pues mantenga siempre su cuenta de correo, mantenga siempre su tarjeta, de forma que pueda seguir utilizando los servicios de la universidad, de forma que se sientan universitarios como los americanos, ¿no? Fidelizarlos. Entonces, eso es lo que nosotros querríamos darles a los estudiantes. Sí. Una que para mí muy importante. Está politizada las universidades, concretamente la de Oviedo. Está politizada, o tiene que ser necesariamente politizada, como ha pasado con la Complutense de Madrid, donde ha salido Podemos, los politólogos. Yo creo que la Universidad de Oviedo está cada vez menos polarizada, diría yo, ¿no? No politizada. Sí, interesante. Tradicionalmente son dos bandos, ¿no? Que se autodenominan progresista y conservador, ¿no? Y bueno, la Universidad de Oviedo creo que ha sido tradicionalmente conservadora, ¿no? O sea, por su historia, por su origen, etcétera, ¿no? Como era muy anterior, ligada, como claro, anterior. Sí, muy ligada a conceptos religiosos, a conceptos. Bueno, yo no lo veo mal, es la tradición, ¿no? Y hay que respetarla. Pero yo creo que ahora mismo es una universidad que está muy lejos de esa polarización. Creo que las personas jóvenes los estudiantes tienen sus propias ideas, pero yo creo que los estudiantes son cada vez más maduros, al contrario de lo que cree mucha gente. Y yo, más después de que nunca están muy bien formados y muy responsables, ¿eh? Lo que pasa es que existen manifestaciones que son las que la gente ve, botellones, este tipo de cosas que son lo que sale en la prensa. Pero cuando nosotros tenemos el contacto con los estudiantes, cuando hay problemas, cuando les dejamos organizar cosas, cuando hacen protestas, son muy responsables. Por lo tanto, a mí me parece que no existe una gran politización en la universidad. Y un rector, segunda parte de la pregunta, un rector de una ideología política puede influir en esa historia, o es elegido por esa ideología o no, y simplemente por sus valores. Yo creo que cada vez menos, porque la influencia de los partidos políticos en la universidad yo creo que es baja. Es decir, al menos en la Universidad de Oviedo. Existen otras universidades donde existen temas, por ejemplo, de identidad, ¿no? Temas de independentismo, este tipo de cosas, ¿no? Que pueden ser, yo creo que en la Universidad de Oviedo, pues hay temas relacionados con la identidad asturiana, con el asturiano, por ejemplo, que se llevan muy bien, ¿no? Y que es una parte de nuestra cultura y la gente lo acepta, ¿no? Entonces no se toma como una cuestión política y por lo tanto a mí me parece que un rector que vaya con el marchamo de un partido político o apoyado por un solo partido político, me parece que tiene poco que hacer. Es más el profesional lo que se busca, ¿no? Santiago, perdón, Nacho, como sacaste, luego yo tengo aquí unos preguntines, pero como sacaste lo del asturiano, sí. Pues hay algún candidato más que que va a apoyar y incluso, ¿tú qué opinas del asturiano en la universidad? Sí, yo me manifesté. Yo creo un poco que si algo tenemos característico en Asturias es nuestra cultura y una lengua, ¿no? Que tiene su academia y que yo creo que hay. Bueno, algunos pues hablamos alguna palabra, ¿no? Más que una. Y gustanos falar asturiano a veces, sí. O un poco lo que sabemos del asturiano, ¿no? Entonces a mí me parece que es una cultura, una parte cultural que debemos potenciar, ¿no? Y en eso me manifesté, yo ya saqué algún artículo en ese sentido, porque no quiero que esta polémica se lleve a la campaña electoral. Yo realmente siempre, cuando me dicen esto, yo digo, yo soy asturiano, no puedo negarlo, y por lo tanto me gusta mucho la cultura asturiana, y la cultura asturiana no solo lleva la fava de la sidra, sino que también lleva la poesía asturiana y la lengua, y que tenemos esa identidad. Ahí tenemos Aurelio, ¿eh? También claro, tenemos a Aurelio también de Gozón, sí, Aurelio Obis, que es un amigo que desde luego pedazo poeta, sí, un pedazo poeta y una gran persona y con una gran diría influencia en el campus de humanidades, ¿no?
y al que me precio de tener como amigo y espero que me apoye también como gozoniego y como... Seguro que sí, como que Aurelio, amigo, ¿no? Si no, tiramos de las orejas. Muy bien. Otra cosa, aquí estamos hablando de esto, ¿no? De la cultura, de la universidad. ¿Está integrada bien en Asturias o cómo se podía integrar la universidad en este principado? Interesante pregunta, Santiago. Sí, muy interesante. Yo creo que existe, sabéis que la Universidad de Oviedo es realmente donde nació la extensión universitaria, ¿no? O sea, en 1898, me parece, ¿no? Pues Aniceto Sela, Rafael Altamira y demás, pues hicieron realmente que la extensión universitaria se convirtiera en una de las esencias de la universidad, en el sentido de que tú puedes llevar la universidad fuera de sus muros, que es en realidad el objetivo fundamental de la universidad, ¿no? La extensión universitaria. Entonces, la extensión universitaria está ahora mismo de capa caída. La extensión universitaria realmente se convirtió en unos cursos que los estudiantes utilizaban para, digamos, hacer unas asignaturas optativas que eran necesarias para sus grados. Eso cambió, no existe ahora. Entonces, el planteamiento que yo hago es que la extensión universitaria debería de tener unos programas a través de todos los municipios de Asturias, en los centros, digamos, culturales. Bueno, aquí tenemos el Museo Marítimo, por ejemplo, otros centros, la biblioteca, que tuviéramos realmente un programa atractivo de cursos de verano y de cursos todo el año, ¿no? De forma que pudieran ser, y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir. Cursos interesantes que pueden ser a veces elevados, ¿no? Que pueden ser cursos de iniciación a la investigación, pero también cursos sobre la historia. Hay muchas cosas que podemos llevar, ¿no? Es uno de tus puntos importantes en la campaña. Sí, yo creo que es tu programa, digamos, tienes un programa para... Claro. Tuviste que hacerlo como un político. Exacto, un programa relativamente escueto, cada vez son más escuetos porque lo que lanzamos lo que queremos es que llegar a las personas mediante propuestas concretas, ¿no? Que se pueden desarrollar. Entonces, la respuesta a tu pregunta es esa. Necesitamos que la extensión universitaria realmente tenga una oferta atractiva e involucrar a toda la sociedad en esa formación, ¿no? Y que la universidad salga fuera, ¿no? Por ejemplo, un pueblo como Luanco, que está podría tener unos cursos de verano maravillosos. Maravillosos. Toma nota, Nacho. Sí, nosotros abrimos aquí unos cines y justo viene muy bien. Yo no sé, los cines es una parte importante de la cultura. Ya hablaremos. Claro, para eso necesitamos involucrar a los ayuntamientos, necesitamos involucrar a las asociaciones culturales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es importantísimo, que haya iniciativa, pero claro, la iniciativa debería nacer de la universidad en este caso. Igual que en otros casos nosotros estamos esperando iniciativas, yo creo que la universidad tiene que hacer su programa. Totalmente de acuerdo. Otra pregunta que la universidad... Vamos a regular de tiempo. ¿Okay? Sí, vamos a regular, quédanos un poquitín, pero el deporte de la universidad, ¿no? La Universidad de Oviedo hubo unos años donde, era un lujo. Era un lujo, ¿no? En atletismo... Yo estuve en la universidad, yo estuve en el colegio ¿qué también. ¿Qué piensa Santiago hacer como él? Además que él también fue deportista y todavía sigue corriendo por ahí. Futbolero, ¿no? Y soy futboleros. Lo que pasa es que ahora si nos ponemos a jugar, yo la última vez que jugué hace años ya, la rotura de fibras está casi asegurada, ¿no? Mira, entonces ya, bueno. Pero no, digo lo de Santiago, que cuando empezó y decía que era difícil en aquellos tiempos estudiar, ir a Oviedo, no como ahora, ¿no? Yo acuérdome, porque bueno, para la gente del banco que no lo conozca, porque ya jugó en el Marino, por lo tanto ¿Está en el Marino? Sí, juveniles. La categoría ya la atiende, aquí ya se jugó en el Marino. Pero acuérdame, no como el Podes. Y en el Podes también. En el Podes también. Pero claro que era difícil, porque acuérdame, cuando a veces íbamos para casa en bicicleta, subíamos por el crucero para arriba y él en San Jorge tiraba ya para San Jorge, subía por la Foz. Que mandaba narices a hacer eso. Sí. Bueno, pues y en bicicleta, Sí. Acuérdate. Sí, hasta que compré la moto. La moto ya. Compré una Vespino, ¿no? Pero sí, cuando estaban juveniles venía a jugar en bicicleta siempre. Sí. Subíamos hasta Balbic. No, el bachillerato lo hice en Avilés, porque el bachillerato es también curioso, un minuto nada más para eso. El bachillerato lo hice libre. Es curioso, yo iba a examinarme, hice el ingreso en Avilés y luego sí, porque además no estudiaba mucho porque no estaba muy bien orientado y entonces tenía algunas personas que me daban clase. Era curioso porque yo iba a examinarme en junio y suspendía casi todo.
y luego iba en septiembre a probar todo, ¿no? Porque es que yo no sabía ni cómo iban a ser los exámenes, ¿no? Entonces era un poco esa cosa. Luego ya en quinto de bachiller pues fui a Avilés y entonces ya fue la cosa mucho más fácil, ¿no? Y a partir de ahí pues todo lo demás, ¿no? Pero lo hice en el Carreño Miranda, sí. Y entonces, bueno, el deporte... Cuéntanos, ¿no? El deporte en la universidad, ¿no? Bueno, el deporte en la universidad sufrió los efectos de la crisis, ¿no? Porque los equipos de la universidad, ya sabéis que el universitario estuvo a punto de jugar, jugó en tercera división, ¿no? ¿Y en segunda B? Segunda B, sí. Segunda B. Sí, entonces, bueno, el deporte sufrió mucho con la crisis, ¿no? La Universidad de Oviedo perdió 40 millones de presupuesto desde 2010 hasta ahora. Y por lo tanto hubo que hacer un recorte grande y el deporte fue una de las cosas que más sufrió. De todos modos, tenemos, por ejemplo, un equipo de baloncesto femenino que está en la categoría como en segunda división. Y ahí atraemos a las jugadoras, son de diversas provincias de España que vienen, o de diferentes regiones, que vienen a estudiar, pero vienen por el equipo de baloncesto. Claro. Como las americanas que exacto, va, sí. A jugar al tenis. tenis. Entonces yo creo que nosotros tenemos que utilizar eso, el deporte, como una atracción más para atraer alumnos a la Universidad de Oviedo. Yo creo que eso es importantísimo, que utilizarlo como lo utilizan otras universidades, ¿no? Hay estudiantes que vienen a Humanidades a estudiar español, americanos, y que se meten en el equipo de fútbol. Yo estuve con ellos el otro día y están encantados. Vienen al equipo de fútbol y juegan mientras están aquí con el equipo de fútbol. Entonces yo creo que el deporte hay que potenciarlo, el deporte de competición en la universidad para atraer a los alumnos, y tenemos que dar becas a los alumnos. Eso también se suspendió un poco, ¿no? Pero tenemos que tener ese atractivo de que vengan no solo por hacer deporte, sino también porque la universidad a los deportistas de competición les da una ayuda, que es lógico, ¿no? Basado en su rendimiento deportivo y en su rendimiento académico. Y después lo que tenemos que hacer es que las instalaciones deportivas pues estén en todos los campus universitarios. No se entiende una universidad ahora mismo con un campus como el de Gijón, el segundo campus más potente, ¿no? Después del de Oviedo, con 9.000 alumnos, y que no tenga unas instalaciones deportivas. Entonces, esa es la segunda cara, ¿no? Primero, el deporte de competición, muy importante para atraer estudiantes. Segunda cara, deporte y salud, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos que, no solo para los universitarios, sino también para las personas, digamos, que viven en el entorno universitario, que prácticamente abarca toda Asturias, pues que puedan utilizar las instalaciones de la universidad y que puedan tener allí un centro. Mejor nivel de vida. Claro, nosotros tenemos pues fisioterapeutas, alumnos que pueden hacer prácticas en la propia universidad y que pueden dar ese servicio, ¿no? Y tenemos pues profesionales que pueden realmente, de la salud, que pueden realmente orientar a las personas en su deporte. O sea que y es una labor, esa es una labor también de integración, de lo que decíamos antes, integración de la universidad que presta un servicio a la comunidad, ¿no? Y que la comunidad se integra y entiende a su universidad, y entonces cuando el gobierno diga, bueno, pues tenemos que reducir, ¿dónde reducimos? Bueno, en cualquier sitio menos en la universidad, ¿no? Salud no reducimos, universidad no reducimos, educación y salud, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, porque bueno, claro que la crisis notóse para todo, ¿no? Y porque hasta por allí pasas a veces y bueno, hasta las instalaciones están en mal estado, cuando antes se ven les número uno, hace algunos años las instalaciones eran el número uno. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, quédanos muy poco tiempo, 4 minutinos, ya está Paula, Nacho, la última pregunta, y que él despida Santiago. Para que pida bueno, yo vuelvo cuando queráis. Cuando queráis vuelvo otra vez, ya lo sabéis. Luego pienso mi programa, que este es el del... pues fabuloso, encantado. Sí. ¿Qué puesto ocupa la Universidad de Oviedo en este momento? Digamos, a nivel nacional o a nivel mundial. ¿Estará entre el medio, del medio para abajo? Está hacia el medio. Bueno, ya sabéis que los rankings tienen mucho que ver con el tamaño de las universidades, por lo tanto no se pueden tomada la Universidad de Oviedo nunca va a llegar a los números de la Universidad Complutense o una universidad, digamos, catalana, ¿no? Por ejemplo, la Politécnica de Cataluña. Es imposible, porque el volumen digamos, de personas, el volumen de trabajadores, la hace que sea incomparable. Tampoco se puede comparar con Harvard o se puede comparar con otras universidades o con el mismo CSIC, que el CSIC estará siempre arriba, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La Universidad de Oviedo tiene una buena posición sobre todo basado en criterios de investigación, ¿no? O sea, somos la 14 aproximadamente de España, de 50 universidades públicas, y por lo tanto yo creo que está muy bien. Ahí hicimos un esfuerzo importante en el Campus de Excelencia Internacional,
intentando potenciar 2 líneas de trabajo de energía, medio ambiente y cambio climático y biomedicina y salud, ¿no? Fueron las 2 líneas en las que la Universidad de Oviedo es más fuerte, ¿no? Los temas de biomedicina y salud mezclados con ingeniería pues son realmente temas de futuro muy importantes, ¿no? Relacionados con la salud, relacionados con todo el desarrollo de la biotecnología, etcétera. Eso es importantísimo. Y por lo tanto, yo creo que la Universidad de Oviedo está en una buena posición. Tenemos un problema. Y el problema que tenemos es que tenemos una plantilla muy envejecida, ¿no? O sea, la media de la plantilla es muy alta. Entonces, lo que tenemos que hacer es no perder más tiempo y meter a personas jóvenes, ir introduciendo a personas jóvenes en la carrera académica. Yo creo que ese es el reto fundamental que tenemos en la universidad para los próximos años. Forma parte de tu programa, ¿eh? Claro. Es una parte fundamental del programa, el que introduzcamos personas jóvenes que empiecen a hacer la tesis doctoral y empiecen a hacer toda la carrera académica. Lo que yo os contaba al principio de aquel que nombraron o que en 1980 me dijeron, bueno, pues tienes una primera plaza, ¿no? Pues eso, hacerlo con personas jóvenes que luego, al cabo de los 15, 20 años, pues tengas a unas personas formadas y que tomen el relevo, ¿no? Y eso es muy importante. Pero la Universidad de Oviedo no está mal y necesitamos eso, una mayor coordinación, diría yo, con el Principado de Asturias. Bueno, pues Santiago, nada, hasta aquí llegó la entrevista. Ya ves que rápido pasa, ¿no? Sí, que tenéis rapidísimo, miedo, ¿no? Estaba encantado, en ¿no? hablar.